Que el Señor les bendiga en esta hora. Gracias por estar en este lugar. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y desde que empezamos a leer este pasaje, empezamos a ver una disposición que nos menciona el apóstol. Haya del verbo haber, amén, del verbo haber, que significa existir. El verbo haber significa existir, o sea, que exista en nosotros. Y acordémonos, siempre que me preguntan a mí, ¿tú crees que Dios existe? Le dije, no, Dios no existe. Dios es. Porque es una gran diferencia. Lo que existe tiene caducidad. Lo que existe tiene una caducidad. Usted y yo existimos y tenemos caducidad. Algún día este cuerpo va a volver al polvo de la tierra y entonces regresaremos con Papá Dios. Estaremos en descanso mientras Él viene. Creo que nosotros conocemos el tema. Dios no existe, Dios es. Y cuando dice el apóstol, haya pues en nosotros, del verbo haber, existir, exista en nosotros. ¿Cuándo? Desde que nacemos hasta que morimos, el servicio. Y lo podemos relacionar en dos aspectos: el servicio humano hacia los demás, los buenos modales, pero en nuestro caso, en el área espiritual, el servicio a Cristo. Y es ahí donde toma la forma interesante todo esto, porque todo nuestro servicio hacia Dios debe de ser, una, sin compromiso; dos, sin tiempo; tres, darlo todo por Él. Y cuando dice hay en nosotros, refiriéndonos al ministerio de alabanza, dice exista en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que merecía toda la gloria, pero dijo, yo no me voy a aferrar a esto porque hay algo más importante que hacer: mi vida en servicio de la humanidad, para que fueran redimidos y acercarlos a la cruz y llevar la gloria a Dios. Ese es el sentido que debemos de tener como ministros de alabanza, como músicos, como hijos de Dios. Decía el pastor Barraza, y lo aplaudo, porque es Dios, porque tenemos que tener una disciplina. ¿Cuál es la perspectiva o qué es lo que busca un pastor del ministerio de alabanza? Lo primero que busco yo como pastor es obediencia. Una obediencia hacia Dios primeramente, porque cuando alguien obedece y ama a Dios, ama a los demás. Entonces yo busco una obediencia dentro del ministerio de alabanza. Les platicaba, llegamos a este lugar y los hermanos que ministraban en la alabanza, Dios los bendiga, pero tenía la costumbre de llegar a medio culto y le decía al Señor, ¿cómo le hago, Señor, para...? Y el Señor me levanta y me dice, este domingo, después de algunos cultos, este domingo no ministran, porque vienen llegando a medio servicio. Siéntense, por favor, escuchen el sermón, la prédica, la reflexión, como usted le llame, y después de que tengamos el culto, platicamos. Y entonces empezamos a trabajar con ellos, y hasta el día de hoy, gracias a Dios por ello, los músicos o los ministros de alabanza que hay en la congregación, ellos no pueden ministrar si no tienen una vida personal devocional. ¿Cómo se los marqué? Le digo, primero, vida personal devocional, vida familiar y social, y vida eclesial. Son los 3 puntos que un servidor maneja en este lugar para líderes y para ministros de alabanza: vida personal devocional, vida familiar y social, y en tercer lugar, ¿qué? Vida eclesial. Porque si estás bien en tu devoción con Dios, personalmente hablando, estás bien con tu familia, estás bien con Dios y estás bien con la congregación. Y de esa manera es la dinámica, ¿va? Les decía yo algo que aprendí con un amigo de la infancia, es que su mamá le marcaba y le decía, oh, acuérdate que hay que ver, hay que pensar y después actuar. Ver, pensar y actuar es el método para caminar. Y entonces yo son algunos principios que traigo y se los marco, y yo es lo que espero de ellos, un adorador. Porque alguien que tenga la destreza para interpretar algún instrumento, alguien que tenga la destreza y el coeficiente intelectual suficiente para leer una nota
una partitura, se lo aplaudo. Pero alguien que tiene la destreza para rendir su vida a Cristo en obediencia, hermano, es digno de reconocer. Y créame que hacen falta muchos adoradores más que músicos. Necesitamos adoradores más que músicos, porque el adorador se entrega sin reserva. El adorador arroja la escuela bemol, los músicos me entienden, arroja la escuela de Álvaro López. Por un lado, Dios bendiga a Álvaro López por ese talento que tiene, pero cuando está de adorador con algún instrumento en la mano, arroja sus coronas delante de Dios, arroja los títulos, arroja todo aquello que le puede estorbar en la conexión entre Dios y Él, para que la alabanza fluya e inunde los corazones sedientos y necesitados de Cristo. Porque ese es el punto, que los corazones sedientos y necesitados de Dios se vean impactados por la adoración del que está en la alabanza y por la palabra que trae el que va a predicar. Yo siempre que voy a predicar les digo: Señor, que día con día seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, pero también que de mi interior corran ríos de agua viva e inunde al que está sediento y necesitado de ti. Porque cuando vamos a ministrar la palabra de Dios o la alabanza, tenemos que predicar con el ejemplo. Yo no puedo como pastor traer una palabra para la congregación, para el pueblo, si primero la palabra no me ha confrontado a mí. El adorador, el músico, el ministro de alabanza, como quiera llamarlo usted, no puede conectar, porque es el puente. Es el puente entre la tierra y el cielo, porque se supone que hay una preparación. Entonces no puede conectar la alabanza si no hay una vida de obediencia. Si no hay una vida de obediencia, no se puede. El talento no es suficiente para ministrar. El talento no es suficiente para ministrar. Se necesita la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. El talento centra la atención en mí, en yo músico. El talento centra la atención en mí. Qué bonito tocas, qué bien interpretas ese instrumento. Oye, qué bonita nota alcanzaste. O sea, el talento centra la atención en mí, pero la unción la desvía hacia Él. Amén. El talento, qué bonito toca la batería, hermano, pero la unción desvía esa interpretación hacia Dios. Como dice la palabra del Señor: no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces es bueno, es bonito sentir el reconocimiento. A mí me halagaba cuando venían y me decían: oye, qué bien tocas la batería. Ahorita no me ponga a tocar porque tiene años que, desde que decidí predicar la palabra, estaba ahí sentado 13, 14 años, se veían los predicadores que venían. Decir ahí es un decir, porque no estábamos en esta iglesia, pero me sentaba con mis padres y siempre me gustaba sentarme adelante para escuchar al predicador. Decía: algún día yo voy a estar predicando la palabra de Dios. Y gracias a Dios por los sueños que se hacen realidad. Gracias a Dios por ello. Pero usted estuvo alguna vez ahí y dijo: algún día voy a interpretar un instrumento. Y Dios le ha concedido ese sueño. Pero acordémonos siempre que el talento centra la atención en nosotros, pero la unción la desvía hacia Dios, hacia el único que es digno de gloria, el único que es digno de honra, el único que es digno de alabanza. La técnica gana aplausos, pero la unción conecta los corazones de la tierra con el cielo. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que nos debe de motivar al interpretar algún instrumento, al elevar alguna melodía, al elevar algún cántico hacia nuestro Creador, conectar los corazones de la tierra con el cielo, que Él reciba toda la honra. Es Él. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era que cuando los músicos, hablando de lo que espera uno como pastor, era que los músicos acababan de tocar y se salían. Dijo el hermano Barras: y no escuchaban la prédica.
No sé si en otro lado, pero aquí es una excepción. Porque el adorador que quiere ser parte de la alabanza, ahí donde está mi hermano, esos dos lugares están destinados para ellos. Y acaban de tocar y se me ponen atentos a la predicación. Porque ¿cómo es posible que van a venir, van a ministrar, están pretendiendo tocar el corazón de Dios para que su gloria descienda, conectar el cielo con la tierra y no reciban palabra? Aquí está mi hermano Jesús de testigo, los músicos ahí, de ahí no se me mueven. ¿Por qué razón? Porque tienen que ser ministrados. Así como cuando ellos ministran, yo como pastor recibo la ministración, lloro delante de Dios, brinco delante de Dios, me gozo con las alabanzas, porque yo considero que yo no puedo subir seco a predicar la palabra. Yo tengo que estar lleno de la unción, y así como ellos me transportan, ellos tienen que ser transportados por medio de mi palabra a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que esto sea un trabajo mutuo. Es importantísimo el ministerio de alabanza. Es tan importante el ministerio de alabanza. Ministro de alabanza. Estamos al mismo nivel. Por lo tanto, tienen que entender, hablando de la gente que tengo yo aquí, de los ministros de alabanza que tengo, tienen que entender que su ministerio es tan importante como el mío. Yo ministro la palabra, él ministra la alabanza. Y sabe, viene a mi memoria un pasaje bíblico, no quiero ahondar mucho. Nunca le creas a un pastor cuando dice que ya va a terminar. No quiero ahondar mucho, pero viene a mi memoria en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, nos habla de Jaziel. ¿Alguien ha escuchado hablar de Jaziel? Nos dice que estaba siendo bombardeado el reino de Israel. Estaba siendo atacado, estaba siendo llevado a una esclavitud. Y entonces vienen y le dicen al rey, le dicen: ¿sabes qué, rey? Aquí lo que pasa es que van a venir contra nosotros. Van a venir contra nosotros, cosa. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces dice que el rey tuvo bien consultar a Dios. Y cuando consulta a Dios, pregona en todos los moradores que consulten a Dios porque hay guerra. Y entonces el Señor habla a Jaziel el profeta. Aparte de ser profeta, era músico. Gloria a Dios por la alabanza. Tú sabes que la alabanza confunde al enemigo, que el Señor lo reprenda. La alabanza confunde a Satanás. La alabanza confunde a los demonios. Y entonces habla el Señor al profeta Jaziel, que también era músico, era levita. Y entonces le dice: van a pelear, pero dile al rey que no van a pelear con armas. Es la alabanza la que les va a dar la victoria. Y entonces hacen los preparativos, se presenta delante del rey y le dice: ¿sabes qué, rey? Vamos a ir, pero el Señor ha dicho que no va a ser con armas, va a ser con alabanza. Vea usted lo importante de la alabanza, la importancia que le da Dios a la alabanza. A veces nosotros no le damos suficiente importancia, pero Dios le da una importancia. No va a ser con armas. Y entonces los puso a ensayar cánticos, el profeta. Y empiezan a ensayar cánticos. Era una guerra. Los pone a ensayar cánticos y entonces 2, 3 días y se presentan en el campo de batalla. Y dice la palabra de Dios, en el libro de las Crónicas, en el segundo libro, que empezaron a cantar. Y cuando empezaron a cantar, el enemigo se confundió. Y cuando el enemigo se confundió, se mataron entre sí, sin necesidad de meter las manos. No es lo mucho que sabes, es la obediencia. No es la mucha escuela que puedas tener, que gloria a Dios. Yo le digo aquí a los muchachos: ustedes nunca dejen de perseguir sus sueños. Tenemos un programa para aquellos que van a la universidad y carecen de economía. Por parte de la iglesia y de un servidor les sustentamos, les solventamos, y les ayudamos a que saquen sus carreras adelante. Entonces, no les digo, no sigan, no dejen de perseguir sus sueños, estudien, denle para adelante. La alabanza, cualquier otra profesión, estudienla, pero no es el estudio, no es la alabanza, es la unción la que quebranta al enemigo. Es la unción la que doblega al enemigo.
Y la unción se gana de rodillas. La unción se gana cuando tienes un compromiso y una interacción con Dios, cuando tu oído está afín con Dios, está afinado con Dios. ¿Cuál es mi perspectiva o qué es lo que espero yo de la alabanza? Un músico sano emocionalmente hablando, porque siempre les marco, tu madurez emocional define tu madurez espiritual. Así de sencillo. No puedes venir a decir que eres maduro espiritualmente si emocionalmente no lo eres. Porque a veces entre los músicos hay pleitos. No, nomás aquí pasa. Nomás aquí pasa, hermano José Luis. A lo mejor nomás aquí pasa, discúlpenme, estoy hablando de más. Y entre ellos hay pleitos. Y luego entra uno como intermediario, como facilitador ahí en medio del problema y todo. Y al último no quedó bien ni con uno ni con otro, porque el que se sintió ofendido se va de la congregación y el otro se queda, pero ya no quiere participar en la alabanza porque por su culpa se fue aquel. ¿Qué es lo que quiero yo como pastor de la alabanza? Un hombre, una mujer madura, emocionalmente hablando. Porque si no eres maduro emocionalmente hablando, aunque hables 1000 lenguas, aunque cuando cantes se derrame la gloria de Dios y levantes la mano y empieces a hablar lenguas, dijo Pablo, yo hablo más lenguas que ustedes. Pero no se trata de eso, se trata del servicio. ¿Qué es lo que espero yo de un adorador? Alguien que sepa respetar la autoridad, Dios primeramente, y después el pastor. Cuando me dicen, nos invitaron a ministrar a otra congregación, adelante, pero cuando llegue, le digo al coordinador de alabanza, al director, póngase a las órdenes del pastor, porque él es un pastor en ese momento. Durante el momento del evento, el pastor de la congregación a donde usted va es su pastor, y entonces usted se va a sujetar a la voz del pastor, porque es la autoridad. Y si el pastor dice, ¿sabe qué, hermano? Iban a cantar 1 hora, pero llegó otro ministerio, qué sé yo, y van a tocar nada más 3 alabanzas, 3 melodías tocan y se acabó. Porque es el pastor. Porque si ustedes no se saben sujetar, entonces, por muy bonito que toquen, va a sonar hueco. Va a decir el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, perdón, es como un metal que hace ruido. Solamente. Entonces esperamos obediencia. Cuando usted no es sujeto a la autoridad, mire, 10 segundos, cuando mucho, y se acabó. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que aprendan a obedecer. Yo fui músico en mi juventud, no quiere decir que esté muy viejo. Estoy hablando de hace 2 años. Yo era baterista y el mejor. Bueno, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Bueno, pueden preguntarle a mi esposa. ¿Y el mejor? Ok, a mi hijo. ¿Cómo los convenzo? Y entonces yo aprendí a estar bajo sujeción. Una cosa, me tocó un director de alabanza que cuando venía y no traía lo que nos habían encargado del ensayo, no traía la base, se acercaba conmigo y me decía, eres un inútil, no sirves para nada. Y eso me dio para abajo. No, me pegaba en mi ego, pero no me dio para abajo, me impulsó a seguir buscando. Y hoy en día es la misma escuela que le enseño a mis hijos. Es lo mismo que les digo a mis hijos. Y les marco, como se los dije ahorita, si ustedes quieren ser autoridad, aprendan a estar bajo autoridad. De lo contrario, no va a suceder nada. ¿Qué es lo que yo busco en un ministerio de alabanza? Obediencia, entrega, sacrificio. Es lo que estamos buscando. Alguien que no diga, ay pastor, es que tengo un novio por allá en otra congregación y me invitó para allá y voy para allá y me dejé tirado el servicio. Porque créanme que no vuelve a tratar.
Alguien que diga, ¿sabe qué, pastor? Es que esto, aquello, que ponga prioridades. No, su prioridad debe de ser Cristo. Y yo los puedo entender. Le compartí ahorita a uno de nuestros hermanos. La ventaja que yo tengo con los de la alabanza es que 4 de ellos están casados y sus esposas participan en el coro, en la alabanza. Y entonces fluye un poquito mejor. Es un poquito ya más hay apoyo entre ambos. Y esa es una de las ventajas que yo tengo aquí en esta congregación. Pero es lo que estamos buscando, una vida de compromiso. Escuche, que no se le olvide, la madurez emocional define la madurez espiritual. Así de sencillo, no hay más. Eres emocionalmente fuerte, eres espiritualmente fuerte. Para aquellos que se enojan muy fácilmente, para aquellos que les da por aquellos sanguíneos. ¿Sabe cuál es uno de los defectos de los músicos? Somos melancólicos, hablando de los temperamentos. Pero si al melancólico le agregan que aparte de melancólico es sanguíneo, ¡ay, Padre Santo! Agárrese, porque cada rato se le va a querer cortar las venas. Ahora, si es porque los temperamentos se fusionan. Si aparte de melancólico, sanguíneo es flemático, Santo Dios, pídale ayuda al Espíritu Santo para poder guiar esa alma a Cristo. Yo entiendo de entrada que todos los músicos son melancólicos. No le digas a Dios que cambie tu temperamento. Dile que lo transforme. Porque cuando el temperamento es transformado, el carácter de Cristo está impregnado en tu vida. Y entonces no vas a tener ningún obstáculo, ni humano, ni espiritual, que te prive de la bendición de conectar la tierra con el cielo. Acuérdate, todo es Dios, nadie más. Tu talento es de Dios, tu servicio es para Dios y tu vida debe de ser para Cristo. Hasta el día de hoy, desde las 8 de la mañana que salgo de la casa, 7 de la mañana a veces, hasta las 10, 11 que llego, es dedicado para Dios. Amén. Y si algo hay que hacer con la congregación es para Dios. Y nunca digo que cansado vengo, serví en la iglesia hoy, fui a tantos hogares, di tanta consejería, no, porque es para Dios. Me encomiendo al Señor, duermo a gusto y me levanto con nuevas fuerzas. Tu talento no te debe de llevar a decir, estoy hasta aquí. No, es para Dios, es por Dios. Lo que eres, Dios te lo dio. Dios lo puso dentro de ti y algún día vas a dar cuentas. Pastor Samuel, algún día vas a dar cuentas. José Luis, algún día. Algún día daremos cuentas. Eres bien importante en la adoración a Dios. El liderazgo no está completo sin tu servicio. El liderazgo no está completo sin tu talento. Pero tienes que tener bien en cuenta. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Dale un aplauso a Dios. Dáselo fuerte a Cristo por la vida del pastor Juan Arevalo. Me encanta, habla excelente, es de una cátedra y nos habló con el ejemplo, ¿verdad? Lo que él hizo con su ministerio.